Grabando. Hola a todos. Oye, para iniciar yo quería destacar que me equivoqué. En alguna parte, cuando estaba haciendo la gráfica, una gráfica me equivoqué. Eh, Creo que la gráfica que estábamos haciendo, ¿cierto? En algún momento era así. Y igual a x partido por x más 1. ¿Cierto? Entonces, lo voy a rehacer. Esto, como comentaba el otro día, no es algo que nosotros le vamos a pedir una evaluación. Eh, Pero sí interesante porque nosotros usamos el álgebra de funciones y usamos la composición de funciones. Entonces, fíjate que hay dos funciones que se están dividiendo. Entonces, yo las voy a separar. Voy a escribir, ¿cierto?, x más 1 en el numerador, dividido en x más 1. Eso me ayuda, obviamente que no son iguales. Como que se cortó la reunión y volví. Hola a todos, de nuevo. Eh, Estoy grabando. Ah, y como comentaba, quería revisar algo que habíamos estado haciendo en la clase pasada y que a mí, después de que terminamos, me quedó dando vueltas, así como que me dio una sensación de que había algo que no estaba funcionando bien. Entonces lo vamos a repasar, vamos a rehacer. Voy a escribir acá entonces en la clase pasada. Ya, entonces como decía, teníamos y igual a x partido por x más 1. La idea es descomponerla. Entonces yo escribo x más 1 partido por x más 1. Obviamente aquí no hay una igualdad. Para tener una igualdad, yo necesito en realidad restarle 1. Voy a hacerlo más, perdón, voy a borrar esto. Voy a hacer más atrás todavía. Entonces voy a escribir x más 1 menos 1. X más 1. Uno usualmente hace de replicar lo que está en el denominador para hacer esta descomposición. Entonces ahí sí voy a escribir x más 1 partido por x más 1 menos 1 partido por x más 1. Y eso entonces igual a 1 menos 1 partido por x más 1. Entonces, como decía el otro día, uno empieza a observar las funciones de dentro hacia afuera. Y eso es una buena idea porque, como mencionaba, nos ayuda a identificar la composición de funciones. Yo lo había comentado también en la clase pasada. Un tema que nosotros tenemos que ver ahora es justamente composición de funciones y el álgebra de funciones y también la función inversa. Pero en este contexto lo que estamos practicando en el fondo es lo que tiene que ver con esta idea del álgebra y de la composición de funciones. Y son temas que son re importantes porque más adelante, insisto con esto, en el próximo curso que ustedes tengan van a trabajar con la derivada. Y cuando uno trabaja con la derivada, aquí aparecen cosas interesantes. Y una de las reglas que se usan para derivar es una que se llama la regla de la cadena. Y que es esencial entonces mirar la composición de las funciones, identificar la composición de las funciones. Entonces, buena idea empezar a practicar con esto porque así empezamos a entrenar esa habilidad. Entonces, como me decía, la gráfica la hacemos a partir de 1 partido por x. Entonces, voy a ir dibujándolo aquí bien chiquitito. Quiere decir entonces que voy a ir 1 partido por x, ¿cierto? Tiene esta forma, es una hipérbola, ¿cierto? Donde tiene asíntotas en x igual a 0 y en el y igual a 0. Esas son mis asíntotas. Después entonces, como mencionaba, vamos viendo de adentro hacia fuera la función, entonces aquí vamos a pasar a 1 partido por x más 1. Es decir, hay un corrimiento, si te fijan aquí está, es justamente como mencionaba, una composición, hay un corrimiento que es en una unidad a la izquierda. Aquí está la recta x igual a menos 1. Entonces, esa va a ser ahora mi asíntota, junto con el eje x. ¿Sí? Y entonces la gráfica se desplaza, ¿cierto? Una unidad hacia la izquierda.
Ya, y después entonces viene ese signo menos que comentábamos, ¿cierto? Actúa como un reflejo. Todos los números que son positivos, se fijan, como tengo acá, este número va a ser positivo, entonces con el menos queda negativo. Si esto es negativo, con el menos queda positivo. Entonces, como mencionaba, actúa como un espejo. Entonces tengo el mismo eje X y la misma asíntota, y entonces ahora lo vamos a reflejar. Aquí fue donde en algún momento me equivoqué, porque no sé por qué la corrí para acá la asíntota en la clase pasada. No sé, cosas que pasan. Entonces ahora terminamos la gráfica con 1 menos, se fijan, ese 1 está afuera de la función que estoy graficando, entonces actúa con la lógica de subir la función una unidad. Entonces subo ahora la función una unidad. Y quiere decir entonces que antes yo tenía, ¿cierto? Sx igual a menos 1 era mi asíntota, me faltó dibujar la otra asíntota porque ahora ya no voy a tener al eje X como asíntota, sino que esto sube una unidad, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que tengo el y igual a 1 como asíntota. Y la gráfica queda ahí. ¿Ya? Eso es cierto lo que habíamos comentado sobre el tema de gráfica de funciones. Yo quería volver a hacerla porque, como comentaba, me equivoqué nomás. Después que terminamos ese ejercicio, insisto, quedé así como, algo muy raro me pasó ahí. Y no sé, en una parte me embolé, lo siento. Ya, entonces, ¿algún comentario, alguna consulta, algo que tengan que decir? ¿No? Ya, entonces, vamos a continuar. Ah, sí, ¿hay alguien que quiere comentar algo? Pero vamos al chat. Me está preguntando si puedo explicar de nuevo lo del principio. ¿Te refieres a este ejercicio, a este dibujito? ¿O de otra cosa que vimos a la clase pasada? No se me queda duda. Del principio de esto. Y la descomposición. Ya entendí. Ya, entonces, vamos a ir acá. Ah, perdón. Ya, entonces, lo que sucede en este tipo de problemas es que en realidad uno no conoce estrategias para graficar funciones que son de este tipo racional, ¿ya? Las gráficas en realidad son bastante variadas, no es que todas las funciones racionales van a ser hipérbolas, ¿sí? Lo que va a suceder en realidad es que cuando yo tengo en el numerador un polinomio que es de grado 1, es decir, una recta, versus en el denominador un polinomio que también es de grado 1, ahí sí pasa más o menos siempre lo mismo. Entonces la estrategia es la siguiente. Mira, ahí no sé por qué le hice como una rayita. Entonces, la estrategia es la... ¡Wow! Es la siguiente. Espérate. Sin querer borré ahí. Entonces, la estrategia, como decía, es la siguiente. Nosotros vemos lo que tenemos en el denominador, que es ese x más 1, y lo replicamos en el numerador. ¿Sí? Obviamente, el denominador quedó igual. Obviamente que estos no es un igual al principio cuando yo lo replico. Pero por eso viene la segunda parte donde yo le voy a restar eso que le inventé, digamos, ¿cierto? Y aquí básicamente lo que le inventé fue un más 1.
¿Te fijas? Porque yo ya tenía un x y puse un x más 1 y le quito el 1. ¿Sí? La idea justamente aquí es descomponerlo, que me aparezca una constante, ¿cierto? Menos una función. Veamos otro ejemplo. Mira, ¿qué pasa si yo tengo y igual a ¿qué pasa si yo tengo igual a mira, tengo esto. Voy a tratar de usar la misma idea que estaba planteando anteriormente. ¿Se fijan? El denominador no lo voy a cambiar y arriba voy a escribir. Aquí tengo un tema porque no le puedo poner solamente x más 1, más 3. ¿Se fija? Porque tengo un 2x más 3. Voy a tener que poner un 2x. Voy a borrar un poquito eso. Voy a escribir un 2 por x más 3. ¿Se fija? Porque ese 2 me dice a mí que tengo que hacerme cargo de ese 2. No puedo llegar y comerlo. Ya, entonces, ¿qué es lo que agregué acá? Que puse aquí 2x, 6, esto es distribuido, ¿cierto? Serían 2x más 6. Pero aquí yo tengo 2x menos 1. Entonces tengo que poner... déjame borrar. Aquí. Ya, sí, estoy borrando. ¿Qué tengo que poner aquí? Mira, ya voy a escribirlo. Esto que está acá, ¿cierto? Es 2x más 6. Eso es lo que yo, entre comillas, estoy escribiendo acá, y estoy inventando, ¿cierto? Pero que no es parte justamente de lo que yo tengo acá. Yo tengo acá 2x menos 1. Entonces aquí yo tengo que agregar un número, de modo que esto sea verdad. Entonces tengo que agregar 7. Entonces, cuando yo escribo eso, entonces, justamente voy a tener un equilibrio, ¿cierto? Porque va a ser una igualdad. Voy a tener 2x más 6 menos el 7 me da 1. Y eso va a ser, entonces, y ahora descomponemos como lo habíamos planteado, 2 partido por x más 3 partido por el x más 3. Se fijan que esta es una propiedad de la suma que usualmente nosotros la escribimos al revés, ¿cierto? Porque usualmente lo que nosotros tenemos es que escribimos, ¿qué pasa si yo tengo 2 partido por, no sé, por x, menos 3 partido por x? Uno dice, mira, es el mismo denominador, entonces eso es x, y en el numerador escribo 2 menos 3. ¿Cierto? Eso es como lo típico que uno hace. Y acá, en cambio, lo estamos haciendo al revés. Vamos de aquí hacia acá. Y eso es cierto, entonces, Pauli, nuestro ejercicio sería 2 menos 7 partido por x más 3. Esto es en realidad un juego algebraico nada más de estas cosas. ¿Alguien tiene un comentario? Voy a ir a... Nada. Ya, entonces, comentemos un poco lo que queremos hacer en esta clase. Y esto se relaciona con lo que se llama la composición de funciones, como mencionaba. Entonces lo que uno dice, voy a escribir acá, voy a hacer un dibujito. Déjame ver para que llamarlo de la misma forma que lo tengo en el apunte. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, tengo mi función g, que va a ir de
A al B, y la función f que va a ir de el B al C. Aquí hay un tema, porque usualmente nosotros explicamos este concepto usando estos diagramas de Venn, que se llaman así, y después nunca más los usamos, pero eso es así porque justamente para nosotros, ¿cierto? Este tema eh, de las funciones se trabaja en contexto de números reales, ¿ya? Entonces, es común esto que uno no lo ve, eh, no continúa trabajando con esos diagramas, solamente para explicar, ¿cierto?, cómo va la composición. Eh, pero esa es la idea. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Vamos a plantear la idea. Yo voy a tener entonces un elemento acá, voy a tener o varios elementos en realidad, en este conjunto, que lo voy a llamar A, y a él se le asocian elementos que están en el conjunto B, ¿sí? Y a esos entonces se les asocian otros elementos que están en el C, ¿sí? Entonces uno define acá una función que se llama f o g, ¿sí? Lo interesante de esto es que va al revés, ¿cierto? Perdón, sí, va al revés, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, voy de G a F, pero esto se define como F o G. Y la razón es porque esto opera de derecha a izquierda, a diferencia, ¿cierto?, de lo que nosotros usualmente escribimos, eh, que es yo estoy escribiendo ahora en la pizarrita y estoy escribiendo de izquierda a derecha. Y esta se le llama composición o también se le llama compuesta. Y va a ser una función que va desde el conjunto A hasta el conjunto C y que se define como f de la g de x, ¿no? Es decir, se aplica primero la g y después la f. Ahora, aquí hay que destacar algo importante porque cuando hablamos del dominio de esta función, nosotros tenemos una forma de escribir el dominio y justamente el dominio va a ir de adentro hacia afuera. Y vamos a decir, mira, yo quiero que en el dominio estén los x que están en el dominio de la g, tal que la g de x pertenezca al dominio de la f. Y esto tiene una razón, un sentido muy importante, y lo vamos a justamente tratar de mostrar en el dibujito que tenemos acá. Yo podría decir que en este conjunto A, por ejemplo, todos los puntitos que están pintados en rojo son parte del dominio de la función G, ¿ya? Pero podría suceder que no todos los elementos que están acá en G sean parte, perdón, en el conjunto B, sean parte de ese dominio. Y por tanto, entonces, si bien todo este conjunto sería el dominio de la función G, podría ser que no todo ese conjunto sea parte del dominio, ¿cierto?, de mi función f o g, ¿no? Por eso entonces cuando nosotros tenemos que calcular el dominio, cuando un problema nos pide calcular el dominio de una función, nuevamente llegamos a lo importante, ¿cierto?, que es esto que estamos planteando acá. Oye, a todo esto, esto me lleva de nuevo, cada vez que me pongo a hablar de estas cosas, que así como, porque en el contexto de una evaluación, por ejemplo, como nosotros estamos acostumbrados, y disculpen que salga con este tema, en el contexto de una evaluación, nosotros como profes siempre estamos acostumbrados a que pedimos el dominio de una composición, por ejemplo, y después, si ustedes vienen y la calculan el dominio de otra forma, distinta a la que yo estoy escribiendo en este momento, uno descuenta puntos. Uno dice, no, eso no se hace, así no se calcula el dominio, ¿no? Pero ahora tenemos un tema que es esta evaluación online, entonces, como que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, en realidad, pero el problema justamente, y aquí lo que sucede es que podría suceder
que en alguna función ese dominio quede mal determinado si yo no lo hago de esta forma. Podríamos ver un ejemplo. Mira. Voy a poner ejemplo, ya comparto. Mira, vamos a pensar en la función f de x y voy a decir x al cuadrado. Y voy a decir la g de x igual a raíz de x. ¿Ya? Entonces escribamos, voy a decir determinar g o f. Ya, entonces voy a hacer a continuación, voy a escribirlo aquí, voy a hacerlo de dos formas. Y voy a decir la forma, primero lo voy a hacer la forma incorrecta. Ya. Perdón. No tengo que cambiar mis funciones, perdón. Esta voy a escribir la raíz. Ahora estoy pensando si es esta o, no, o estaba bien antes. Porque quiero que pasa, pero voy a adelantarme un poquito. Quiero que escribir GOF de X y aquí me va a pasar G de f de X y quiero escribir acá G. Sí, estoy bien ahí, estoy bien. Ya. Entonces, como comentaba, tengo esta forma que lo voy a hacer, es decir, ¿qué es lo que a qué quiero apuntar con esto? Escribo de una patada, escribo la expresión analítica, ¿cierto? Y escribo GOF, reemplazo la F. No es que esto que en el fondo esté malo, porque esto sí lo vamos a hacer, esa es la forma correcta para calcular la expresión, ¿cierto? La fórmula de una compuesta. Lo que voy a plantear a continuación que va a estar mal es en relación al dominio. ¿Ya? Entonces, mira, voy a decir entonces tengo G es x cuadrado, entonces ahora tengo esa raíz de x y esa la elevo al cuadrado. Quiere decir entonces que esto vale x. Insisto que eso está bien, ¿no es cierto? Pero lo que sería incorrecto es que yo después diga, ok, entonces el dominio de GOF es, y yo miro esto, solamente eso. Y de esa manera, ¿cierto? Sería incorrecto porque yo diría entonces el dominio de esa función son todos los reales. ¿Sí? Ya. Eso por una parte. Y aquí mismo, en esta misma hojita, vamos a hacer ahora, y me voy a plantear la forma correcta. La forma correcta viene a ser que yo voy a escribir la misma fórmula, la misma definición que escribíamos antes, perdón, del dominio de GOF, eso lo escribimos en la hojita anterior, que dice dominio de GOF corresponde a los X que pertenecen a, vamos a ir para atrás, se fijan, miércoles, aquí escribí, eso es lo que perdón, había algo que me decía, tengo algo raro, claro, porque aquí puse F o G y ya ahora puse G o F, pero es la misma idea. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? Textual la definición no la puedo escribir. Diga, esto va de esta forma, mira. X pertenece al dominio de G, la que está a mí, a la derecha. Tal que la G pertenece al dominio de la que está más afuera. Entonces, lo vamos a escribir así igual. Quiere decir, X está en el dominio de F, tal que F de X pertenece al dominio de G. ¿No? Entonces, escribo, X pertenece, ¿cuál es el dominio de la función F? Son los reales positivos. Unión con el cero. ¿Cierto? Porque las raíces cuadradas solamente se pueden calcular para números reales. Y esto dice tal que la f de x, que es esa raíz cuadrada, tiene que pertenecer al dominio de g. El dominio de g es un x cuadrado, la g, eso significa que es r.
qué corresponde este conjunto? Corresponde justamente a, voy a escribir, R más unión el 0. ¿Sí? La expresión analítica de GOF la obtenemos exactamente igual, así que esa parte estaba correcta, ¿cierto? La GOF de X, ¿cierto? Es igual a X. El problema, ¿cierto? Es cómo obtuvo el dominio. ¿Ya? Ese es el problema. Y cuando hablamos de una función compuesta, son las dos cosas las que tenemos que obtener. El dominio y a su vez la fórmula. ¿Ya? Perdón. Ya. Eso en relación a la compuesta. Vamos a mostrar este documento, ¿cierto? No sé si lo habíamos comentado en la clase de ayer. No, perdón, no tuvimos clase de ayer, el lunes. Y aquí hay varios ejercicios que están resueltos con relación a esto. Entonces vamos a comentar ahora el otro tema, que es este de la función inversa. Yo creo, les propongo en realidad, que estos documentos yo estoy tratando de ponerlos todos con bastante anticipación. Entonces, de hecho, yo ya tengo puestos los documentos que vamos a trabajar la próxima semana, que son de la función inversa y algunos ejercicios de, ¿cómo se llama?, de problemas de planteo y algunos ejercicios resueltos de funciones. Yo creo que sería buena idea que la próxima semana trabajemos esos temas y como terminar, entre comillas, el tema de funciones, para después, la semana que viene, empezar con límite. Límite y continuidad son los últimos temas que a nosotros nos quedan. Creo que lo había comentado, inicialmente el programa original de nuestra asignatura nos pide estudiar el límite a través de sucesiones, ¿ya? Entonces ahí había todo un capítulo que nosotros íbamos a estudiar sucesiones primero para después estudiar convergencia de sucesiones y de ahí pasar con el límite de funciones. Nosotros por un tema de tiempo decidimos con los profes no hacerlo así y nos vamos a ir directo a la definición del límite, ¿ya? Eso no quiere decir que sea más difícil o más fácil, es simplemente que es un camino distinto, ¿sí? Yo les pido, eso sí, que lean esos documentos, ¿ya? La próxima semana viene un tema que es bastante complejo, que es el tema de funciones trigonométricas. Entonces, esos documentos ya lo tienen ustedes y les pido que lo lean para que vamos avanzando, ¿ya? A mí me gustaría que terminen. No, es como. Espera, déjame ver, ¿qué día estamos midiendo? Yo estoy pensando. Ya, como dije entonces. Próxima semana tenemos entonces funciones trigonométricas, problemas de. Hay también unos ejercicios resueltos de problemas de planteo, ¿cierto? Eso es importante también resolverlo. Y la semana que viene, entonces, que es la última semana de enero, estaríamos viendo límite, ¿sí? Yo no creo que alcancemos en la última semana, pero sí diría yo que me gustaría, mi plan sería que el lunes 3 de febrero tener todo listo, haber pasado toda la materia. Y de ahí en adelante dedicarnos a hacer ejercicio, ¿ya? Pero para eso necesito que ustedes también vayan siguiendo el curso, ¿ya? Llegan a ejercicios, consultas y todo, ¿ya? Pongámonos de meta, creo yo que sería bueno. La próxima semana que ustedes estudien todo de funciones para que hagamos consultas y ejercicios. El lunes vemos funciones trigonométricas y el miércoles hacemos ejercicio. ¿Ya? Entonces, como decía, ahora vamos a ver este tema de la función inversa. Y la función inversa tiene varias cosas súper importantes.
Una de ellas justamente la vamos a estudiar el día lunes porque vamos a usar esta función inversa para estudiar el problema de las funciones trigonométricas inversas. Nosotros ya vimos trigonometría en Mate 10, así que hay cosas que ahí que no vamos a volver a analizar. Te fijas, no vamos a volver a hablar de identidades eh, ni de problemas de planteos, esos como típicos de una persona va caminando y mira la torre, no sé, no, ese tipo no, sino que la idea es que vamos a tomar las razones trigonométricas que conocemos y ahora las vamos a definir cómo funcionan. Y a partir de eso entonces las vamos a restringir, definir su inversa y vamos a trabajar con las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Y vamos a resolver algunas ecuaciones, digamos, más bien sencillas. Bien, entonces, como decía, tengo la función inversa. Voy a tomar entonces nuevamente estos diagramas. Tengo una función. Esta función lo que hace es que a los elementos que están en el conjunto A, ¿cierto?, les asocia elementos que están en el conjunto B. Eso es lo que hace una función. Se fijan todo esto que en este contexto, ¿cierto?, tanto para la composición como para la función inversa, yo estoy hablando de A y B, pero en la práctica en realidad no es un A y un B, sino que son conjuntos reales. Pero nos gusta hacer el énfasis de hablar de A y B porque justamente lo que pasa es que queremos hacer distinción de que son distintos. No necesariamente el dominio va a ser igual al recorrido. De hecho, se ha fijado que pocas veces sucede eso. Perdón. Entonces, yo lo que voy a querer hacer es el camino al revés. Voy a querer definir una función que va a ir al revés, desde el B hasta el A. Pero aquí entonces surge algo importante, y que son las condiciones. Porque no siempre voy a poder, eso va a poder suceder. Y en el fondo, ¿por qué no siempre va a poder suceder? Porque como yo dije, tengo una función f, obviamente que voy a querer, para que mi inversa sea una función, voy a necesitar sí o sí de pedirle algunas condiciones a mi función, ¿no? Y las condiciones, voy a escribir acá entonces para que f a la menos 1, en el fondo es el tema, sea función, se refiere justamente a lo que nosotros llamamos la biyectividad. Vamos a mostrar un par de ejemplos antes de, y también lo voy a hacer con los diagramas. Y voy a mostrar ejemplos justamente donde tengo problemas. Mira, observemos lo siguiente. Y voy a volver a escribir la definición de función. Función, escribir. Voy a escribir con palabras. ¿Sí? Porque como comentamos al principio, cuando recién empezamos con funciones, para que matemáticamente se hable de una función, hay ciertas condiciones que debe verificar. Y lo que se dice, ¿cierto?, es que todo elemento X en el conjunto A, en realidad, perdón, voy a pedir eso, voy a borrar. Entonces, para todo elemento X en A, se le asocia único y en B. Puntito. No me gusta la reducción que le puse a esto. Perdón. A todo. Ahí sí. Ahí quedó más bonito. Ya. Entonces, tengo dos cosas que destacar y es la palabra todo y es la palabra único. Dígame entonces, el dibujo que acabo de hacer
yo, ¿es una función? Sí, pues, mira, todos los elementos que están en el conjunto A se le asocia un único elemento en el conjunto P. No tengo ningún problema, porque te fijas aquí, está usado todo el conjunto A y a todo X se le asocia un único Y. Claro, ahora lo que pasa es que aquí en este caso bien particular tengo en el conjunto a todos elementos nomás y le asocia el mismo, pero en realidad no tengo problemas eh, con eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Aquí vamos a hacer, y aquí viene el problema, mira. ¿Qué pasaría si yo siguiera la lógica de esta que estaba pensando de la función inversa? Y la voy a dibujar acá al revés. ¿Bien cuál es el problema acá? Estoy haciéndolo al revés, porque estoy pensando ya en esta lógica de la función inversa. Y mi problema acá es que con lo que acabo de escribir no es función. No es función. ¿Por qué no es función? Porque, te fijas, como mencionaba yo recién, a todo elemento X, en este caso como es al revés, a este X, estamos usando todo el conjunto B, en este caso porque estamos mirando al revés, porque estamos hablando de la función, pero acá le estoy dando dos valores repetidos. Entonces, lo que no cumple es la parte del único. Ya entonces no es función. Vamos entonces a otro ejemplo. Esto es lo que nos va a llevar a definir la inyectividad. Entonces vamos a necesitar que las funciones en realidad no van a permitir esto de que haya cosas duplicadas. Y entonces vamos a pedir que la función sea 1 a 1, para que justamente la inversa sea inyectiva. Y lo otro que vamos a pedir, y voy a dibujar, hacer otro dibujo para mostrar esta idea, es lo siguiente. Tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B. Aquí tengo mi función f. El ejercicio, la definición dice, voy a dibujar menos en realidad, dice todo x, entonces voy a dibujar para todo x, le voy a asociar valores de y. Y siguiendo la misma lógica de lo que estaba comentando recién, voy a seguir esa lógica del 1 a 1. ¿Sí? Fíjense, esto es una función. Y más encima también ya tiene la idea de la inyectividad, es decir, a todo x que se le está en, se le asocia un 1 único en el conjunto B y sigue la lógica, ¿cierto?, del 1 a 1 que estábamos comentando. Ya, ¿cuál es mi problema? Si yo voy y digo, ok, voy a hacer entonces la inversa, la voy a dibujar acá, voy del B al conjunto A, es decir, los voy a dibujar al revés, me queda medio chuequito eso. El problema viene aquí. ¿Te fijas que dejé uno solito aquí? Quedó solito. Y eso me hace que no estoy cumpliendo ahora, esta f a la menos 1 no está cumpliendo la condición del todo. Y como mencionaba, cuando hablamos de funciones, las funciones tienen que verificar para todo x que está en el conjunto partida, a ese x se le asocia, ¿cierto?, un único y. Y ahí entonces no está verificando eso. Por eso entonces esto está relacionado con lo que vamos a pedir la sobreyectividad. Entonces lo que vamos a pedir con la sobreyectividad es que vamos a usar todo el conjunto que está acá, todo el recorrido. Y en el caso de la inyectividad, voy a volver atrás, esta que está acá, dijimos entonces lo que vamos a llamar, vamos a pedir inyectividad para que sea esta relación 1 a 1. ¿No? Eso.
¿cierto? No he definido nada todavía, perdón, no he definido nada todavía, sino que solamente estoy buscando de mostrar o explicar por qué nos interesa esto, ¿ya? Y es porque necesitamos que la función que vamos a definir realmente sea una función y que sea su inversa. Eso nos asegura, ¿cierto?, que yo me voy por un camino y regreso por el mismo camino. ¿Te fijas? No tiene gracia, digamos, me voy por un camino y después tengo infinitos caminos a la vuelta. No puedo tener eso, tengo que tener el mismo regreso. ¿Ya? Entonces, como mencionaba, para que esto tenga sentido, nosotros tenemos que hablar de unas definiciones. Y estas van a ser las condiciones que le vamos a pedir a la función. Aquí voy a escribir la función, lo voy a decir que está de A en B. También hay una observación bien importante, porque cuando hablamos de estas definiciones, tenemos varias definiciones que son más operativas. Mira, me gustó cómo está esto aquí, voy a compartir. Voy a compartir esto que aparece acá, en el documento que está en el aula, para que lo veamos juntos. Aquí es interesante, ¿cierto? Como mencionaba, que hay dos cosas, yo la puedo llamar inyectiva o la puedo llamar uno a uno. A mí me gusta el nombre uno a uno porque me recuerda qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Y dice entonces que una función f con dominio A se llama uno a uno o inyectiva si no existen dos elementos de A con una misma imagen. Es decir, f de x sub 1 es distinto de f de x sub 2 siempre que x sub 1 es distinto de x sub 2. Otra forma de expresarlo es decir que f es 1 a 1 si, y esto es importante porque esta es la forma, digamos, entre comillas, operativa con la que nosotros trabajamos. Si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, eso implica de inmediato entonces que x sub 1 es igual a x sub 2. Para todos los elementos, x sub 1 es x sub 2. Perdón. Sale. Fuera. Perdón. Entonces, como mencionaba, a mí me parece bien interesante esto porque lo primero, este primer texto, se fija, está haciendo referencia justamente a qué es la condición que yo necesito, ¿cierto? No existen dos elementos del conjunto A, que es el dominio, con una misma imagen, ¿cierto? No existen. Pero resulta que si yo me quedo con ese texto, ¿qué hago con ese texto? En la operatoria, para una expresión algebraica, para una función, no tengo cómo trabajar con eso, en realidad. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos con la siguiente definición. Y que es la que estaba también planteada acá. Y vamos a decir entonces, sí, para todo x sub 1 y x sub 2 en A, ¿cierto? Y aquí quiero destacar algo, porque en realidad, en el contexto de cuando estoy estudiando una función inyectiva, lo primero que voy a tener que hacer es obtener el dominio. Y así lo entiendo. Entonces, que el primer paso, obtener el dominio. Ese es mi primer paso. ¿Ya? Ya, bueno, pero volvamos a la definición. Entonces voy a decir, si se verifica entonces, se cumple. Que si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Sí? Alguien me está comentando, voy al chat. Chanfle, no se está viendo lo que estoy escribiendo.
Ahora sí, parece que estaba sin querer queriendo. Apreté un botoncito que decía, no sé, pause. Pause share. Eso lo apreté sin querer queriendo. Perdón. Ya. Entonces, comentamos entonces de nuevo. La función, ¿cierto? Cuando yo hablo de una función inyectiva, tengo una definición que es bien bonita y que dice que no se pueden repetir los elementos, ¿sí? Pero es una definición que no es operatoria, no me sirve a mí para demostrar que sí o que no. No me sirve. Entonces, porque esta definición me sirve para que sí y que para que no. Entonces lo vamos a comentar enseguida. En cambio, lo que estamos viendo acá es una forma equivalente, ¿cierto? Y que es muy práctica. ¿Fija? Ahora, lo que yo quería hacer una observación, y vamos a hacer como un paréntesis aquí, y perdón que me salga de nuevo con el tema, es que la lógica siempre sale aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan? P implica Q. ¿Es lógicamente equivalente a qué? No P o Q, ¿cierto? Y cuando yo niego P implica Q, eso es lógicamente equivalente entonces a P y no Q. Ya me... Aquí me equivoqué, porque este es no P, perdón que ya me dio la dislexia. Este es P, U, no Q. Porque cuando niego esto es no P y Q. ¿Por qué estoy saliendo? Ya se me están olvidando las cosas de la lógica, estoy mal. Ya, ¿por qué estoy saliendo con esto así con el tema de la lógica? Y es por lo siguiente. Mira, yo estoy diciendo que esta es mi definición, ¿cierto?, de inyectividad. ¿Mm? Entonces lo que quiero comentar es que, ¿cómo yo voy a decir que F no es inyectiva? Es decir, justamente, ¿cómo yo voy a negar esto? ¿Te fijas? Entonces yo voy a decir P, nada que ver P, perdón. El P, ¿cierto? Es esto. Voy a decir entonces F de X sub 1 es igual a F de X sub 2, es distinto de X sub 2. No, si estaba bien al revés. Ay, soy tonto como una puerta, perdón. Si estaba bien al principio. ¿Por qué? Porque aquí me tiene que... Yo también sí que me la sé. Perdón. Perdón. Estoy muy... Ya, de nuevo. Ajá. Si estaba bien, no sé por qué entré con la duda y me paniqué. Digo, es P implica Q, es no P o Q, entonces eso es P y no Q. Entonces cuando yo digo que F no es inyectiva, voy a decir P, es decir, las funciones son iguales, y no Q, que sería X sub 1, como un ejemplo al tiro, es distinto de X sub 2. Eso. Entonces eso es la función inyectiva y esto es la función no es inyectiva. Vemos unos ejemplos así en dibujito, ¿no? Antes de continuar. Voy a hacer como los típicos problemas donde ¡sale! ¡Ya! ¡Sale! Ay, qué perro más odioso. Aquí está el pincel.
Hay alguien que está comentando. Pum, pum, pum. Ya. Y dice, profe, ¿lo puede devolver un segundo? Me faltó anotar algo. Ah, ya, sí. Voy para atrás. Ya. Ahora sí que está bien, porque delante venía como que se me fueron. No sé, se me olvidó la lógica. O sea, lo puse bien de primero, después me contradije y dije, no, no era así. Después me di cuenta que me había equivocado de nuevo, perdón. Lo siento. Ya, entonces, como comentaba, tenemos una función, cuando hablamos de inyectividad, tiene esta lógica del 1 a 1. ¿Ya? Pero también podría suceder que una función no sea inyectiva. Y de alguna forma nosotros tenemos que mostrar eso. Me faltó el palito de la F. Y eso lo vamos a hacer usando esto. Yo digo, P implica Q, lógicamente equivalente, ¿cierto? No P o Q. Entonces, cuando niego eso, llego a esta conclusión. Las imágenes van a ser igual, pero las preimágenes van a ser distintas. ¿Ya? Voy a volver entonces a la otra hojita para mostrar. Se fijan, aquí tengo, y lo vamos a aumentar esto solamente geométricamente. Esto es una observación, ¿cierto? Para también determinar cuándo son inyectivas, ¿cierto? Y lo que hacemos entonces es dibujar una línea que se supone paralela al eje X, ¿cierto? Y si observamos que la línea corta en 2 puntos, o en más de 2 puntos, entonces de inmediato nos damos cuenta que esta función no es inyectiva. Ahora, obviamente que tienen que ser 2 puntos que sean una recta que sean adecuada, porque yo no voy a estar dibujando la recta bajo el eje X, donde de hecho ni siquiera pasan las funciones, porque uno tiene que graficar, ¿cierto? Y observar acá qué es lo que sucede con esta gráfica. Obviamente con eso, la idea de hacer esa recta es justamente observar que en este caso, ¿cierto? Para esta función, este dibujo que yo hice, yo voy a tener que la f de x sub 1 va a ser igual a la f de x sub 2 y x sub 1 es igual a distinto de x sub 2. Se fijan como tengo x sub 1 distintos de x sub 2 y acá en realidad se repiten esas imágenes, son los mismos valores. Eso. Y en cambio se fijan en esta otra, que claramente es un tipo de hipérbola, ¿cierto? Donde uno puede imaginarse la recta, no va a tocar en más de un punto. Ahora, igual, por ejemplo, esta prueba de la recta, esta forma de demostrar, en realidad no es una forma de demostrar, es una forma que a uno le ayuda a aclarar un poco las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Imagínate, ¿a qué me refiero con esto? Mira, alguien podría pensar, mira, pero que si yo dibujo una recta que es muy cerquita al eje X, entonces capaz que encuentres 2 puntos que están iguales, y en realidad no va a suceder, porque los puntos van a tener una diferencia muy pequeña entre ellos, pero no van a ser. Dios, perdón, me estoy perdón. Perdón. Ya. Entonces, eso. Y esa es la definición de inyectividad. Entonces, vamos a ir a la otra definición, que es la de sobreyectividad. Sobreyectividad, o también se le conoce como epiyectividad. Y también acá tenemos una idea, ¿cierto?, de definición, pero que es poco operativa, y que dice que lo que necesito es usar todos los elementos que están en el conjunto de llegada. O sea, para todo X que está en el dominio, todos los elementos que están en el conjunto B tienen una imagen, una preimagen. Pero eso no resulta muy práctico, ¿cierto? Entonces, lo más práctico en realidad es decir que el conjunto B va a ser el recorrido de la función F. ¿Sí? Y esto básicamente nosotros hacemos de ajustar la definición. ¿Ya?
Lo que es importante de observar es que cuando hablamos de inyectividad, eso siempre se asocia al conjunto A, es decir, al dominio. Y cuando hablamos de sobreyectividad, ¿cierto? O de epiyectividad, eso se asocia al conjunto B. ¿Cierto? Porque como comentábamos, esto se relaciona, el por qué es toda esta idea que estábamos comentando al principio del todo y del único. En el todo aparecen las X, en el único aparecen las Y. Entonces, por eso esas dos definiciones son distintas y abarcan a conjuntos distintos. Si una función es inyectiva, ¿cierto? No me asegura ni me dice nada sobre su sobreyectividad. A su vez también, si una función es sobreyectiva o no lo es, tampoco eso me dice nada sobre si va a ser inyectiva o no. Ya, entonces, eso es la definición de esto. Vamos a ir al PDF, que insisto está en el documento que les envié. Aquí aparecen algunos ejercicios resueltos, ¿cierto? Donde se pide, sobre todo, fíjate, la mayor cantidad de ejercicios están relacionados a esta idea de la inyectividad, ¿sí? Creo yo que la parte más complicada de esto, en cambio, la sobreyectividad, y sobre todo la lógica que nosotros necesitamos, es decir, nosotros queremos que esto sea sobreyectivo porque queremos hablar de la inversa, uno más bien, perdón, redefine la función para que sí lo sea. Entonces esa es la cosa. Ya. Estoy revisando los ejercicios que están acá. Hay algunas proposiciones. Aquí ya está la definición de la función inversa. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear eso. Entonces, ya cuando yo digo, ok, tengo una función f que va de A en B y digo biyectiva, estoy pidiendo que cumpla eso, entonces aquí voy a decir, existe f a la menos 1 que va a ir al revés, es decir, del B al A. Y lo que cumple es una propiedad. Incumple, ¿cierto? Que para todo A que está en el conjunto que llamamos A, que es el dominio, ¿cierto? Si yo digo, voy a decir ya, existe una B que está, de hecho es única, en el conjunto B. Si yo digo entonces que B es igual a la F de A, eso quiere decir entonces que es equivalente a decir que la A es igual a F la menos 1 de B. Entonces, insisto con la idea, lo que quiere decir es que yo a la A le asocio un B y a su vez al B le asocio el F de la menos 1 de A. ¿No? Lo dije al revés, en realidad. Pero espero que se entienda. Voy de un conjunto a otro y me devuelvo por el mismo camino. ¿Cierto? A la A yo le asocio el B, construyendo el número B como F de A. Pero a su vez a la A también le puedo asociar el B, construyendo F a la menos 1 de B. Esa es cierto la definición, como comentaba, de la función inversa. Esa es la definición de la función inversa. Vamos a ir ahora a continuar mirando el documento PDF. Como pueden ver ustedes acá, están las propiedades, observación, tararara, ejercicio, ejercicio, ejercicio. Hay varios ejercicios resueltos. ¿Ya? Vamos a ir a mirar ahora entonces el aula, porque le estaba comentando recién los documentos que tenemos en el aula y lo que me gustaría que hicieran ustedes de aquí a la próxima semana. ¿Algo que quieran comentar?
Ya, entonces, vamos a compartir el aula. Ya la abrí. Se fija entonces que tenemos el aula, semana 1, ya la pasamos. Acá estamos, acá. Continuación, funciones. En esta parte vamos. Entonces, mira, claro. Composición de funciones. Función biyectiva, aquí estamos. Esto de la función trigonométrica era para esta semana, pero no alcanzamos a verlo, definitivamente. Ya, entonces, porque nos atrasamos la semana pasada, no sé, bueno. Bueno, pero la cuestión es que entonces cumplimos ya con la composición de funciones que era de esta semana y va a quedar pendiente entonces las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. ¿No? La próxima semana, que tenemos en realidad el tema de funciones como modelo y límite, en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a poner las funciones trigonométricas la próxima semana. Aquí está esto de las funciones como modelación. Esto se refiere, ¿cierto?, al documento que les había comentado, que solamente aparecen ejercicios resueltos y son problemas de planteo, ¿no? Que igual parte de algo bien simple, como solamente un tema de cómo se escriben, hasta cosas más complejas. Yo les pido que por favor los lean, los revisen. Sería buena idea que ustedes lean el texto primero y después lo hagan, ¿ya? Yo creo que algún problema de planteo va a salir sencillito, pero algo va a salir, ¿ya? Bien, entonces lo que quería comentar es esto, porque aquí está el documento de las funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Sí? Aquí está entonces, aparecen ángulos, las funciones, las gráficas, las definiciones y aparecen ejercicios, aquí están las funciones trigonométricas sinusoidal y aquí aparecen las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Después viene una serie de ejercicios resueltos de funciones trigonométricas inversas. Eso también lo vamos a comentar la próxima clase, la próxima semana. Hay un procedimiento que ya está explicado acá, pero esperemos la próxima clase a ver si no lo entienden, ahí lo explicamos de nuevo. Y después viene el tema de las ecuaciones. Ecuaciones, yo creo que vamos a preguntar alguna ecuación, no sé, no hemos conversado mucho con los profes sobre el tema, ni yo creo que prontamente vamos a tener una reunión y después les vamos a contar de qué es como más claro cómo hacer el tema de la evaluación. Y después entonces continuamos acá, vuelvo acá. Perdón. Aquí aparece otro más que se llama ejercicios resueltos funciones. ¿Ya? Ese también aparecen algunos problemas. No está muy orientado esto al tema de la función inversa, pero sí aparecen temas de composición, de obtener dominios y recorrido, ¿cierto? Que son cosas que sí les vamos a pedir en la prueba. ¿Ya? Les vamos a dar una función y ustedes van a tener que determinar el dominio. O les vamos a dar otra función y van a tener que determinar el recorrido. ¿Sí? Cosas así vamos a preguntar en la prueba, definitivamente. Me falta lo del límite, como comentaba, me falta. Y eso. ¿Cómo? ¿Algo que quieran comentar ustedes? ¿Hablé mucho? ¿Se marearon? ¿Estoy volviendo atrás? No hicimos ningún ejemplo hoy día de función inversa, pero están los ejercicios resueltos. Aquí destaqué esto que dice primer paso, eso siempre hay que hacerlo. Ya.
¿Algo más que quieran comentar, jóvenes? Porque ya estamos listos para terminar. Yo me estoy comiendo mi avena. No me terminé de comer antes. Oye, si me quedan dormidos, se fueron, no sé. Se espantaron con algo que dije. ¿Qué pasó? A mí me contestaron. Muy bien, Cassandra. Ahí está. Muchas gracias por dejarme comer mi avena. Oye, esto es muy rico. Sabes que yo nunca lo había probado, pero mira, tú pones en un jarrito, o sea, la receta al tiro, pones un poquito de avena común y corriente. En la noche le ponía un poquito de leche o un poquito de yogur, por ejemplo. Yo lo puse anoche en leche cultivada, de frambuesa, que me gusta mucho. Puse un par de cucharitas de chocolate y lo dejé en la noche y el otro día te lo comes. Que espectacularmente rico. Muchas gracias. Y no me había tratado, es que hice mucho, entonces. ¿Qué otra cosa le puse? Chía, también, bien rico con chía. Esas como escarchitas de coco. Oh, bueno, es un buen desayuno. Y no me la alcancé a comer antes de que empezara la clase. No les convidé nada de la avena, pero les di la receta. Ahí se la pueden hacer ustedes después la avena nocturna. La hacen en la noche y se la comen en la mañana. Y queda súper rico. Ya. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el día lunes. Espero que tengan un buen resto de semana. Muchos saludos. Chau. Voy a terminar.